El coronavirus se ha convertido en la gran amenaza del siglo XXI. Es una enfermedad que ha cambiado por completo nuestro estilo de vida. Está haciendo mella no solo en la salud física de las personas contagiadas, sino también en la salud mental de gran parte de la población mundial. Y como siempre, los más vulnerables, y me refiero a los niños, a las niñas y a los adolescentes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, son también los más expuestos a sufrir con mucha mayor intensidad los daños colaterales de este virus. Y me refiero a la ansiedad, al estrés, al miedo e incluso a la exclusión. Abrimos ya este seminario con Fernando. Fernando, como anunciaba antes, pertenece al Colegio Oficial de Psicólogos. Es una entidad con la que Aldeas está en contacto para mejorar la protección de la infancia más vulnerable. En una encuesta que se realizó en Italia, el 34% de los cuidadores decían que los niños buscaban más proximidad física de los adultos, especialmente de noche, daban como una especie de conducta regresiva, ¿no? El 27% decían que mostraban temores que antes no habían manifestado. El 70% una mayor irritabilidad. El 37% cambios de humor sin justificar y un 30% problemas de sueño. Ya yéndonos quizás a cómo ha aumentado la incidencia de problemas mentales, hay un estudio en China que se hizo con 2.300 estudiantes y efectivamente se mostró que había aumentado la ansiedad y la depresión alrededor de un 20%, que por cierto son cifras similares a las que se encuentran también entre los adultos, ¿no? Y los síntomas más frecuentes eran miedo a estar solo, miedo a la oscuridad, miedo al futuro, teniendo en cuenta sobre todo los niños más pequeños que ya saben que tienen una percepción del tiempo que les parece eterno, ¿no? Fobias. Muchos niños, cuando acabó el confinamiento, tenían miedo a salir. Los niños necesitan sentirse protegidos, ¿no? Sentirse seguros, sentirse ese afecto cercano, ese afecto que le dé seguridad, ¿no? Y vuestras entidades y vuestras asociaciones, especialmente Aldeas Infantiles, digamos, es uno de sus fines principales, ¿no? Dar esos contextos de protección a los menores, ¿no? Yo creo que además hay que protegerles de una sobreexposición informativa. Yo creo que efectivamente los niños están recibiendo, bueno, los niños y los adultos, estamos recibiendo mucha información a través de los medios de comunicación, pero no solo a través de los medios de comunicación, también los comentarios que hacemos los adultos y algunos de ellos muy, muy alarmantes, ¿no? Y es verdad que hay que estar informados, por supuesto, y a los niños hay que tratarlos como adultos, no hay que intentar ocultarles información, pero una cosa es eso y otra cosa es estar 24 horas al día hablando de lo mismo o dando mensajes alarmantes. Y luego, una cosa que yo creo que se debe hacer es ser muy proactivos, estar muy vigilantes, ¿no? A los niños hay que preguntarles, cada vez que notemos un cambio en algún hábito, en algún tipo de conducta, en algún cambio de humor, ¿no? En lugar de esperar a que se pase, hay que preguntarles activamente qué les está ocurriendo, qué les está pasando y procurar apoyarles en todos los ámbitos de su vida. Yo creo que esos son los elementos fundamentales, pero insistiría en lo que he dicho al principio, ¿no? En darle, como bien dice vuestro lema, dar un hogar para cada niño, ¿no? Darles esa seguridad y ese apoyo, sobre todo, especialmente, como hacéis vosotros, a los colectivos de niños más vulnerables. Vamos a meternos de lleno ya en lo que es el informe, ¿no? Para ello nos vamos a apoyar en Laura Vallejo, que es la coordinadora del informe y la directora de investigación de Aldeas Infantiles. Un poco enganchar con lo que ha dicho Fernando Chacón, ¿no? Tal y como él dice, hay situaciones excepcionales, especialmente estresantes, ¿no? Y más estas como la pandemia, que se prolongan durante un periodo de tiempo más largo que a lo mejor otras catástrofes que están más estudiadas, ¿no? El impacto que tiene en la salud mental. Y desde esa óptica, Aldeas Infantiles está preocupada un poco por saber no solamente aquellos efectos que de forma regular se producen en población general, sino específicamente en estos niños y adolescentes, ¿no? Sí que es cierto que ya contamos con algunos estudios, evidencias de las consecuencias en adultos, pero existe menos sobre la población que a nosotros nos ocupa. Sabemos también, como ha comentado Fernando, que evaluar de manera constante o llevar a cabo un seguimiento riguroso de los niños y preguntarles directamente actúa como una herramienta de prevención, ¿no? Para intentar anticiparnos a determinados problemas que puedan surgir.
Entonces, un poco en ese contexto, en mayo decidimos llevar a cabo este estudio. El objetivo era conocer cuál era el estado de los niños y adolescentes que atendemos a consecuencia de la pandemia. Y en concreto nos queríamos centrar en tres aspectos principalmente, ¿no? Saber cómo el periodo de confinamiento les había afectado en materia de salud mental o bienestar psicológico de forma más general, saber qué efecto esto había tenido en su calidad de vida y saber qué papel juega cada una de las modalidades de cuidado que tenemos dentro de la organización, ¿no? Sabiendo que el cuidado o la manera en la que tenemos de atender a los niños influye en el bienestar y en cómo ellos se sienten. Y adicionalmente, como apuntaba Mónica al principio, llevamos a cabo unas preguntas un poco más generales para recoger de parte de los niños cuáles eran sus propuestas para hacer frente a la crisis. Este tipo de evaluación, aunque en mayo se llevó a cabo de forma excepcional y simultánea en toda España, realmente aprovechamos los mecanismos de los que dispone la organización para llevar a cabo evaluaciones de forma rutinaria, ¿no? Con el objetivo que comentaba antes de intentar que ningún caso de riesgo o ninguna conducta a lo mejor que requiera atención pues pase apercibida. En cuanto a los participantes, recogimos datos de más de 460 niños de dos grupos principalmente, ¿no? El primero, que aparece representado en naranja, serían los que forman parte del sistema de protección, son todos aquellos niños que han perdido el cuidado parental, ¿no? Y son atendidos o bien en programas de acogimiento residencial o acogimiento familiar de distinto tipo. Y luego tendríamos los que aparecen representados en verde, que serían niños que nosotros llamamos de programas de prevención, proceden de entornos vulnerables o familias que están en riesgo y la organización les apoya para intentar prevenir la separación. Los niños tenían edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. La limitación viene un poco impuesta por los cuestionarios que se seleccionaron, cuyo uso estaba indicado para esta franja de edad. Y llevamos a cabo la evaluación en todos los territorios en los que Aldeas está presente dentro de España. Nosotros escogimos además específicamente estos cuestionarios porque cuentan con una versión de autoinforme, lo cual nos parecía importante para dar voz directamente a los niños, ¿no? Desde el punto de vista de participación infantil. Existen otro tipo de cuestionarios que recogen la información a partir de la visión de los padres, ¿no? De los cuidadores. Y por otro lado, estos cuestionarios se emplean en la Encuesta Nacional de Salud en España, que evalúa también el bienestar psicológico y la calidad de vida de niños y adolescentes españoles. El hecho de que ambos estudios empleasen la misma metodología nos permitió más adelante establecer comparaciones con datos nacionales. En cuanto a los resultados, los he dividido un poco por las dos variables que han sido objeto de estudio, ¿no? Que serían el bienestar psicológico y después veremos la calidad de vida. En cuanto al bienestar psicológico, como ya he mencionado, la estrategia que se siguió consistió en comparar nuestros resultados tomados en mayo de 2020 con la encuesta nacional. La última fue la del 2017, que es un momento previo a la pandemia. Los resultados indicaron que en cada una de las dimensiones del SDQ, el cual mide pues, problemas de conducta, problemas emocionales, problemas con iguales e hiperactividad, los niños evaluados en este estudio se encontraban por detrás de la media nacional. En concreto, se observó que mientras el 87% de los niños españoles se encuentran dentro del rango deseado, en nuestra muestra el porcentaje baja al 60%. Esto es congruente con lo señalado por otros estudios que destacan la desventaja de los niños de entornos vulnerables frente al resto. No obstante, la tendencia es positiva y muestra una distribución de casos en la que el mayor porcentaje o el grosso de la población se encuentra dentro del rango óptimo o del rango normal. Podría, por lo tanto, decirse que la mayoría de casos, como digo, se concentra en la franja normal, aunque por detrás de la media nacional en el 2017, y que de alguna forma el bienestar psicológico fue mayor en épocas anteriores a la pandemia. También podríamos decir que en estos niños existe una desventaja previa que podría agravarse por la pandemia y que por eso es importante, como ya venimos diciendo, monitorizar la salud mental de estos niños a fin de evitar que sean dejados atrás. Después, entre las numerosas variables que mide el cuestionario, también se mide una escala que se llama conducta prosocial, ¿no? Esta mide el comportamiento altruista y solidario de los niños, o dicho de otra forma, cuánto de tendentes son a ayudar a los demás. En este caso se observó que el 100% de los evaluados en este estudio y el 100% de los niños españoles se encuentran dentro del rango óptimo, lo que indica que a pesar de que el bienestar psicológico de estos niños sea algo menor, se muestran igual de solidarios que el resto de los niños españoles de su misma edad.
Después, en cuanto a la calidad de vida, que la medimos con el cuestionario KidScreen, llevamos a cabo una doble estrategia. En primer lugar, en color azul, que aparece el 2017, hace referencia a la encuesta nacional. Cuando nosotros comparamos nuestros resultados con la referencia nacional del 2017, obtuvimos que no existe diferencia en la calidad de vida. O dicho de otra forma, nos ha visto influida por el paso de la pandemia. Y en segundo lugar, en naranja aparecen dos momentos, febrero de 2020 y mayo. En febrero se llevó a cabo una de las evaluaciones rutinarias dentro de aldeas infantiles en la que se empleó este cuestionario, ¿no? Y se distribuyó en un grupo de niños. Este mismo grupo de niños fue evaluado después del confinamiento en mayo, a consecuencia de este estudio. Y al comparar ambos momentos temporales dentro de la organización y dentro del mismo grupo de evaluados, encontramos que tampoco había habido diferencias en la calidad de vida que los niños percibían tras el confinamiento. De esta forma, podríamos concluir que a pesar de que se encuentran por detrás de la media española en bienestar psicológico, consideran que su calidad de vida no ha cambiado durante el confinamiento y se muestran igual de satisfechos que el resto de niños españoles de su misma edad. Perdón. Estos resultados son congruentes con otros estudios que demuestran que los niños de entornos en riesgo del sistema de protección no perciben necesariamente que su calidad de vida sea menor. Ya casi para finalizar, uno de los objetivos últimos del estudio era, como anticipé antes, intentar entender bajo qué modalidad de cuidado se obtenían los mejores resultados, ¿no? Al comparar las diferentes modalidades existentes en el sistema de protección, para aquellos que han perdido el cuidado parental, que serían las casillas naranjas, encontramos que no existen diferencias significativas entre ninguna de ellas, es decir, los niños evaluados no obtuvieron ni mejor ni peor bienestar psicológico o calidad de vida por estar en acogimiento residencial o en ninguno de los subtipos de acogimiento familiar. Y por otro lado, al comparar a estos niños que están en el sistema de protección con los que están fuera del sistema pero reciben apoyo, que serían los que están en verde, también se observaron que no existían diferencias. Es decir, los niños evaluados se encuentran al mismo nivel que el resto de niños. Y esto a su vez sería congruente con lo que afirman otros estudios, ¿no? En los que se pone de manifiesto que niños tanto del sistema de protección o de familias vulnerables en determinadas circunstancias se encuentran al mismo nivel o no necesariamente por detrás que el resto de niños de población general. Con esto podríamos concluir que las diferentes modalidades de cuidado son igual de eficaces a la hora de proteger y fortalecer a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, situándoles a un nivel cercano al de la población general, y que los niños que reciben apoyo y un cuidado de calidad son capaces de revertir dicha situación de vulnerabilidad. Javier Fresneda, como presidente de Aldeas, te quería hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa para esta organización un cuidado de calidad y para este grupo de niños, ¿no? ¿Qué significa? Gracias, Mónica. Bueno, en realidad los cuidados de calidad sería pues casi la única forma de garantizar los derechos que los niños tienen, de un cuidado cuando no pueden vivir con sus padres, ¿no? Ahí ha comentado, me parece recordar, Laura, en el informe, los distintos o situaciones en las que hay distintos modelos de cuidado alternativo, ¿no? Y que cada uno tenía su relevancia. Yo creo que eso es importante tenerlo presente a la hora de hablar de cuidados de calidad. Necesitamos que haya una idoneidad, es decir, cada situación va a requerir de la adecuación a un modelo concreto. No es ninguno especialmente bueno, es bueno cuando se adecua a la situación de necesidad de cada niño, ¿no? La necesidad y la idoneidad es lo que nos toca tener presente a la hora de movernos dentro de los cuidados alternativos. Pero los cuidados de calidad yo creo que eso es la única manera de garantizar los derechos. Y eso pasa por preservar las relaciones con los padres biológicos cuando sea posible, el mantener las relaciones con los hermanos. Si hay que recurrir a la separación del entorno familiar, pues hay que crear un entorno que sea de seguridad, donde se creen nuevos vínculos emocionales, donde sean afectuosos, donde sean relaciones estables. Eso tiene una importancia vital, porque no se puede plantear unos cuidados de calidad si no se construye ese vínculo estable y esa relación afectiva positiva. Necesitamos, por tanto, que haya
pues casi diríamos una selección, un reclutamiento riguroso de las personas que van a ejercer de cuidadores, que van a ser los acogedores, ¿no? Y evidentemente se necesita también un compromiso por parte de ellos, un compromiso hacia el cuidado. Hay que facilitar que las relaciones laborales sean unas relaciones estables, donde pueda existir una motivación para que facilite esa continuidad. Y también hay que marcar pues, unas condiciones de formación inicial, de formación permanente, de formación continua. Y como también se apuntaba en el informe, pues una evaluación que nos permita escuchar a los niños y escuchar cuál es la situación que tiene ese acogimiento, ¿no? Y dentro de esta formación o de estas cualidades de los educadores, de los acogedores, pues necesitaríamos tener presente que es fundamental pues, la existencia de destrezas parentales positivas, capaces de generar la confianza en uno mismo y la confianza en el mundo, es decir, tener capacidad también de resiliencia, facilitar bueno, pues, una situación de confianza y de estabilidad que le permita creer en sí mismos y construir su futuro, ¿no? Es decir, las necesidades básicas, por supuesto, tienen que estar cubiertas, pero tengamos presente que las necesidades básicas son también el afecto, el cuidado, el cariño, la estabilidad. Y me parece que comentaba también Fernando cómo los niños son esponjas. Es decir, necesitamos que los cuidadores tengan también esa confianza y esa seguridad para poder transmitir. Es decir, yo creo que hay ahí una situación en la que no es posible cuidar a los niños sin tener un cuidado de todo ese entorno. Eso entiendo que son los cuidados de calidad. Y me gustaría conocer en este concreto, bueno, en este punto tan concreto, la opinión de Clara, ¿no? Desde su amplio conocimiento de los derechos del niño. Hola Clara, ¿estás por ahí? Aquí. Muy bien. Me gustaría que me explicaras, ¿no? Por qué es importante realizar un estudio sobre el bienestar emocional de los niños y de las niñas con este enfoque participativo que hemos empleado en Aldeas. Pues es la pregunta, ¿no? Yo creo que porque justamente este planteamiento es el que saca a los niños de la condición de objeto y los pone en la condición de persona. En los derechos humanos, los principios fundamentales de todos los derechos humanos, la participación es uno principal, ¿no? Junto con la universalidad, la indivisibilidad, etcétera. En el caso de los derechos del niño, resulta absolutamente determinante que estos puedan informarse, expresarse, ser tenidos en cuenta, en definitiva, ser personas que son tenidos en cuenta para aquellas cuestiones que les afectan a su vida. Me parece que la única manera razonable de proyectar esto respecto de una cuestión que es esencialmente subjetiva, como es la sensación que tienen ellos de bienestar o no, solo puede hacerse contando con su parecer. Es decir, tú puedes medir lo que les das y, por tanto, puedes medir lo que reciben, pero cómo lo perciben solamente puede ser determinado justamente con su participación. Y por último diría que me parece especialmente importante pues porque para los niños que están en una situación de especial vulnerabilidad, precisamente esa situación les impide muchas veces disfrutar de derechos tan fundamentales como la participación y por tanto poder ser visibilizada su situación. Así que si queremos incorporar un enfoque de derechos, hay que meter la participación también en las investigaciones. Tenemos aquí a Nadia, directora de incidencia de Aldeas Infantiles SOS. Yo creo que hay una pregunta que se hacen los niños y las niñas y que los adultos tenemos que considerar es, ¿nosotros opinamos? ¿Ustedes nos escuchan? La respuesta es sí. Nos propusimos una campaña, una acción de incidencia que fue llamada Un niño, una voz, que parte también de esta encuesta y que fue hacer llevar las propuestas y las recomendaciones de los chicos y chicas al propio presidente de gobierno, al señor Pedro Sánchez. Tuvimos la respuesta de él, compilamos por supuesto las propuestas, se las enviamos en una carta, tuvimos la respuesta de él y también tuvimos una respuesta del ministro de Sanidad y de la ministra de Educación. Yo creo que sentamos un precedente bien importante en alzar la voz y lo que significa, ¿no? Eso en cuanto a cómo valoro la participación de los niños y niñas con los que nosotros trabajamos. Yendo concretamente a lo que han sido las propuestas,
las clasificamos en 3 ejes: el derecho a la salud, el derecho a la educación y sobre todo las propuestas y recomendaciones que hacían y las preocupaciones que tenían también en torno a la inclusión y a la justicia social. Voy a compartirles solamente algunas de ellas en lo referente a la salud, y creo que son muy válidas, porque también acá hay colegas de otras entidades y de la academia en sí. Estamos pidiendo actualmente que el gobierno tenga una estrategia de salud mental para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con ese foco, y los chicos y chicas ya pedían en ese entonces, en mayo, referente al derecho a la salud, un refuerzo de los servicios públicos de ayuda psicológica y salud mental. Pero también fue un punto de discusión hace no mucho si se bajaba o no el IVA de las mascarillas, y nosotros hemos dicho, los niños y las niñas han dicho, ¿por qué no mascarillas gratuitas para toda la población que no puede acceder a las mismas? Y se planteaban en cuanto al derecho al derecho de salud otro tema muy importante que está ahora en agenda y que lo nombramos los adultos, pero era seguir invirtiendo en la investigación para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos está ocurriendo, ¿sí? Entonces yo creo que yo creo que cuando tenemos un problema no hay nada mejor que preguntarles a quienes pueden darnos una solución. Y los niños y niñas las han planteado, y las han planteado con un nivel excepcional. Sigo. En cuanto a educación, fíjense, nos han dicho que querían dotación de herramientas tecnológicas para familias en situación de vulneración social, que querían una mejora de la conectividad. Se evidenció en España que había una brecha digital enorme, y los primeros y las primeras en evidenciarlo fueron los niños y las niñas más vulnerables. Y también, pensando ya, estábamos hablando de mayo y ya pensaban en la vuelta a clases, decían, si nosotros tenemos esta situación nuevamente, tenemos que estar preparados y tener materiales amigables y adaptados a la virtualidad. Finalmente, en lo que tiene que ver con la inclusión, yo me quedo con 3 o 4 propuestas que hicieron, y hay una que lo dice todo: es escuchar la voz de los más desfavorecidos. Así lo han dicho. Y creo que es algo muy importante. Pero también han pedido especialmente, y se lo han pedido el presidente de gobierno, a los ministros, ¿no?, considerar la especial situación de los niños, niñas, adolescentes tutelados en hogares de protección. Han pedido ayudar a los jóvenes tutelados más allá de la mayoría de edad para que cuenten con igualdad de oportunidades. Y han pedido finalmente en invertir en fortalecer a las familias que más lo necesitan. Agradeceros a todos vuestra atención, a los que estáis detrás de las pantallas en vuestras casas. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, un fuerte abrazo, y espero que nos volvamos a ver muy pronto.